de las 12:30. Uno de los principales tiene que ver con las repercusiones después de lo que sucedió ayer. Mientras estábamos haciendo el noticiero, justamente allí lamentablemente se conoció la noticia, el desenlace del fallecimiento de Maribel Salazar, esta mujer que era miembro de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que termina perdiendo la vida después de un intercambio, cuando en la estación Retiro del subte C, un hombre que se llama Oscar Valdés primero se siente mal, es asistido por personal del subte, por la propia Salazar, y allí él logra sacarle su arma reglamentaria, le dispara, lamentablemente después de un operativo en el que participaron también el SAME, teníamos la palabra del titular del SAME, de Alberto Crescenti, fue derivada y atendida en el Churruca, lamentablemente perdió la vida. En estas últimas horas, Nacho, allanaron la casa del asesino, estamos hablando, reiteramos, de Oscar Valdés. Lo que pasó, a ver, porque primero se aborda o se pide también en medio de una protesta gremial por parte de los trabajadores del subte, en donde no hubo servicio ayer, pidiendo más seguridad. Fue esta persona que tenemos, mira, registros del 2021 por violencia de género y del 2020 de resistencia a la autoridad. No era, en principio, una situación que tenía que ver con la inseguridad. Era una persona que se sentía mal y que era asistido justamente, le acercó un vaso de agua por tanto, decíamos, personal del subte como por la propia Salazar. Pero bueno, obviamente están estos antecedentes, existe este allanamiento en donde, bueno, tratan de ver qué unión hay entre lo que sucedió ayer en la estación de subte y, bueno, lo que pueden llegar a determinar en relación al historial de esta persona. Y obviamente, Nacho, esto también abre varios frentes. Uno de ellos tiene que ver con, nuevamente, el pedido por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poder utilizar, o por lo menos que las fuerzas de la ciudad puedan utilizar las armas Taser. Si querés, primero vamos a escuchar lo que decía el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, y ahí vamos a meternos de lleno nuevamente en esta polémica. Nosotros venimos reclamando las Taser hace tiempo, porque digo reclamando porque nosotros iniciamos un proceso de importación de las pistolas Taser. Las pistolas Taser no se producen acá en la Argentina y hay que importarlas. Y por eso iniciamos ese proceso de importación. ¿Cuál es hoy la realidad de las Taser? ¿Ustedes, bueno, están trabadas en una instancia de ese proceso que es la siguiente. Requiere ciertas autorizaciones por parte del Gobierno Nacional que todavía no han sido dadas. Y decíamos, Nacho, bueno, nuevamente la polémica en torno a la incorporación. Así, el gobierno nacional le permite finalmente a la policía de la ciudad la utilización de este tipo de armas, de las pistolas Taser, que, bueno, vamos a tratar de entender por qué no se pueden utilizar o por qué se podrían utilizar, qué son las pistolas Taser y qué hubiese pasado, qué es esta herramienta que podría tener la policía de la ciudad para justamente abordar este tipo de situaciones en las que está en un lugar como es la estación de subte C, donde hay muchísima cantidad de gente y obviamente muchos de los que estaban ayer presentes terminaron en un estado de shock. ¿Por qué? Sí, claro. Hubo disparos, hubo tiros. Por eso ya estamos en comunicación con Martín Durán, que es especialista en seguridad. Martín, gracias por atendernos. Nacho Godano, Brenda Brecher y aquí todo el equipo del Canal de la Ciudad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Saludos a todos. Primero, Martín, si te parece, contanos, explícanos qué o de qué estamos hablando cuando hablamos de una pistola Taser. Bueno, lo que estamos haciendo es hablar de un arma secundaria. No es un arma táctica ni principal, que eso se dividen, por ejemplo, las armas principales o tácticas son la 9 milímetros, la provista, cualquier otro tipo de armas. Las armas Taser, yo tengo una acá, mira, es una réplica, no funciona, pero a fines educativos sí. Esto es una Taser, acá tiene el contenedor eléctrico, ¿sí?, donde se almacena. Esto tiene la forma de pistola, acá abajo va la trazabilidad, la cámara, el micrófono, un chip geolocalizable, para qué se usa, cuántas veces, quién la usó, el registro y de la persona, o sea, va con su legajo. Y acá se ponen los contenedores. Los contenedores son estos, ¿sí? Son removibles. Una vez que se acciona, se dispara el gatillo, esta placa frontal se rompe, salen dos arpones, viajan, positivo o negativo, impactan en el cuerpo de la persona, cierran circuito, la persona empieza con una contracción muscular, un espasmo, se desorienta, no se desmaya, pierde el tiempo y el espacio y puede ser reducida rápidamente.
Eso es como funciona una taser. Es un armamento que te da una segunda oportunidad. De agarrar a una persona y dispararle con una pistola de plomo o de una de bala, le estás dando una descarga eléctrica. Tiene, por supuesto, cosas buenas, cosas en contra, y hay un montón de situaciones. En el caso de, supongamos que en el día de ayer Salazar hubiera tenido esta pistola y se la roban, ¿sí? Ella hubiera recibido una descarga eléctrica y bueno, después hubiera estado, no sé, en recuperación y se hubiera podido ir. Eso es un poco las cosas. Vos decías, Ahora, Martín, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Cuáles serían las cosas malas? Porque me imagino que entre ese conjunto de cuestiones es por donde viene la polémica, ¿o no tiene que ver con eso? No, como todo armamento tiene su lado negativo. O sea, no deja, es un arma menos letal. No significa que no sea letal. Hay estadísticas donde la gente ha muerto, pero son, digamos, hay que ir a la estadística. Y si comparamos las pistolas las pistolas de arma de fuego con las taser, por supuesto que tienen muchísimo menos letalidad. Hay que ver el tema de las enfermedades preexistentes. Hay que tener si tiene marcapasos y un montón de cosas. Pero bueno, en un caso de como ayer, suponete, no le vas a andar preguntando al agresor, ¿usted está bien de salud? O sea, se utiliza y listo, en ese sentido. Y la otra cuestión mala que tiene es el costo. Estamos hablando de que una de estas pistolas vale alrededor de los $3.500, 3.000, 3.500. Cada contenedor, que son estos, se usan una vez y después hay que descartarlos. No se pueden reutilizar, no es que se pueden volver a armar. Y estás hablando de, no sé, $200, por lo menos. Entonces, realmente hay que ver bien quién la va a usar, cómo la va a usar. O sea, la capacitación. Totalmente. Este tipo de armamento no es que se viene heredado, no es que vos decís, bueno, mira, antes teníamos una pistola que no es un revólver y ahora pasamos a pistola. Bueno, pero es el mismo principio, capacitemos a la gente. Pero esto tiene que tener un mantenimiento específico, es algo eléctrico, tiene que tener, por ejemplo, si cuando la voy a usar, te voy a disparar, te tiene que pegar en la parte del pecho o la espalda. No se puede disparar ni en la cara, ni en los brazos, ni en las piernas. ¿Por qué? Porque viajan dos arpones, el positivo y el negativo. Entonces, el índice de que es fácil, aparte le vas a pegar en el ojo y por ahí la persona, no sé, tuvo un brote o lo que sea, y va a perder la visión. Entonces, para que impacte, hay una evolución. Antes, por ejemplo, tenía, no sé, una campera de cuero, era más difícil. Hoy, con campera de cuero y demás, también funciona. Ahora, Martín, Entonces, ¿cuál sería, digamos, la idea? ¿Que estén los miembros de la fuerza armados con este tipo de pistolas, pero que ya no usen más las tradicionales, las de plomo, o que tengan las dos? no, tienen que tener las dos y eso siempre se habla, por ejemplo, no sé, el expresidente había intentado presentar un proyecto de que fueran en binomio, o sea, dos policías, que uno tuviera el arma convencional, o sea, la reglamentaria, y el otro tuviera la taser y que al momento de arribar al donde estaba sucediendo el inconveniente, sean ellos quienes evaluar rápidamente cuál de las dos usar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos no podés poner a una persona que está cuidando un banco y le entran a robar, evidentemente el delincuente va a salir a sangre y fuego y el taser no va a servir de nada. Las taser están básicamente diseñadas para tener bajo nivel de lo que es el daño colateral, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos estás, no sé, tenés una toma de rehén, tenés a alguien que está, no sé, con un arma blanca en un colectivo intentando hacer algo, una estación de tren, subte, aeropuerto. Claro, lugares con mucha gente. Exacto, porque mira, yo quiero decirte algo, lo de ayer fue una tragedia, pero dentro de la tragedia tuvimos suerte, porque el arma reglamentaria de Salazar tenía 15 balas y solo se dispararon 4, y si esta persona hubiera seguido tirando hasta vaciar el cargador, estaríamos hablando de otro tema. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y vos sabés que una bala que una vez que sale del cañón no vuelve atrás y tiene una carrera bastante importante, y puede rebotar, claro. O sea, puede hacer un montón de situaciones. No es que impactan el cuerpo de la persona y se queda alojada. Martín, ¿sí? Buen día, Nacho Bano, te saluda. Muchas gracias por este ratito. En mi opinión, este es un tema ideológico, pura y netamente ideológico, porque la bala de plomo ayer mató a una persona y hubiera matado a otras 15, mientras que la taser tal vez no hubiera matado a nadie. En los países donde se utiliza, esa cuestión ideológica existió y si existió, ¿cómo se superó? Bueno, lo que pasa es que en 107 países del mundo se usan.
Acá por la región la tiene Chile, la tiene Brasil, la tiene Colombia. Bueno, después más arriba, por supuesto, Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, en Europa todos, Israel. Se supera porque en realidad estamos hablando de cosas tecnológicas, de cuestiones nuevas, de cuestiones que te dan una segunda oportunidad. Si vos me vas a elegir a mí, ¿qué querés? ¿Un disparo de 9 milímetros o uno de taser? Yo me pongo al lado de la taser. O sea, claro. Porque vos sabés que de última, no sé, la probabilidad que te dé un infarto o lo que sea es mucho menor a recibir una lesión de arma de fuego, ¿no? Entonces, ese es el tema de esa resistencia que hay, es porque, bueno, porque si bien cuando vos retirás el contenedor quedan los polos desnudos, o sea, el positivo y el negativo, y si yo la apoyo sobre el cuerpo de la persona, puedo provocar descargas del sistema directo, ¿sí? Pero no te olvides que yo te había comentado que acá abajo, ¿sí?, hay un chip, una trazabilidad, y ese chip no puede ser removido, y además es tan cara porque automáticamente envía la señal y queda en la página del fabricante. Claro, y o sea, a ver, esto es, todo ese tipo de información. Esto, Martín, también, terminaría con la cuestión del gatillo fácil. El taser fácil no existe. O el arma 2415 la tuvo Nacho Goano. Si Nacho Goano lo utilizó mal, ya tengo automáticamente quién fue quien accionó ese arma. Claro. Sí, y la geolocalización, no solo eso, en tal dirección, en tal punto y 14 veces. Y entre un ciclo y ciclo hubo tanto descanso o esto, lo otro. Claro, Martín, y termina también eso con el argumento de que podrían ser utilizadas para tortura, con lo que vos nos estás explicando. Sí, a ver, yo no quiero entrar en ese tema, pero es un elemento de disuasión, es un elemento básicamente moderno para poder estar a las circunstancias. Ese es el tema. Después, si hay alguien que se le ocurre mal utilizarlo, bueno, eso es como cualquier otra cosa. Claro. Entonces, vos le das un auto a una persona y ya lo hemos visto en Francia, salen a atropellar gente. Sí, claro. Entonces, y no fue fabricado para eso. Por eso yo quiero hablar básicamente de esto, que es algo que te da una segunda oportunidad, es algo que vos de repente lo podés utilizar de distintas maneras, porque hay mucha gente que básicamente tiene una pelea familiar y pierde el control y se quiere infligir un daño. Entonces, ¿cómo lo depones? Porque la persona tiene un cuchillo. Y la verdad que un arma blanca para mí es peligrosísima. Es mucho peor un arma blanca que un arma de fuego. ¿Sí? Seguro. Entonces el policía tiene la regla de los 7 metros, ya no se puede acercar. Mira lo que pasó, pobrecito, con Roldán, ahí frente al Malva. Él quiso sacar, porque estaba lleno de comensales ese lugar, quiso sacarlo de ese lugar. Lamentablemente se tropieza con una moto mal estacionada y ahí el delincuente aprovecha para apuñalarlo. Y fíjate que estaba a media cuadra de uno de los mejores, si no es la mejor clínica de Buenos Aires, y no lo pudieron salvar. Entonces, en ese sentido, la utilización de cuando él está caminando para atrás, un compañero tiene una taser, lo podrían haber reducido automáticamente. Seguro. Martín, como siempre, muchas gracias, clarísimo. Un placer, quedo a tu disposición.